Bienvenidos a la serie El Sello Final, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema, ¿quién cambió el día de Dios? Parte 2. Te habrás dado cuenta que en la primera parte descubrimos que los 10 mandamientos no fueron solamente exclusivos de los judíos, sino que los judíos tenían que compartir como reino de sacerdote y nación santa a todos los pueblos esa ley que Dios le había dado, incluido el cuarto mandamiento que habla acerca del sábado. También pudiste descubrir y constatar bíblicamente que la resurrección de Jesús no modificó, no cambió en nada, ni sustituyó al día de observancia por Dios, al día que Dios estableció, que fue el sábado. No hay ningún indicio. De hecho, los apóstoles, Pablo lo siguió guardando aún muchos años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con estas dos piedras quitadas del camino, vamos nosotros a introducirnos a nuevas preguntas. Por ahí tú te preguntarás, ¿por qué entonces la observancia del sábado en la comunidad cristiana se vino disminuyendo? ¿Qué fue lo que pasó? Nos vamos a valer un poco de historia para que tú comprendas cómo es que Satanás ha venido presionando, luchando en todas las épocas de la historia para que el sábado desaparezca. Pero no ha podido lograr que se borre totalmente, porque siempre Dios ha mantenido a un pueblo que ha guardado su ley, que ha guardado el sábado y lo ha mantenido como el estandarte para la honra y gloria de Jesús. Bien, vamos primero a los inicios. Vamos al inicio de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, la primera iglesia, la iglesia de Efeso, de los apóstoles. ¿Qué pasó? Te voy a explicar un poco el contexto que se vivía ahí. En esa iglesia, la iglesia fue muy perseguida por los romanos. Había mucho conflicto con Roma. En ese momento, en ese tiempo, habían dos clases de judíos. Los judíos que creían en Cristo y la iglesia de Cristo, y los judíos que no creyeron en Cristo. Ahora, los judíos que no creían en Cristo comúnmente hacían revueltas en contra de Roma. Se sublevaban en contra de Roma. Hacían revueltas en contra de Roma. Revoluciones en contra de Roma. Derivado de ahí, Roma se fue en contra de los judíos y se pasó a llevar a los cristianos. Por eso el emperador Adriano prohibió la práctica de la religión judía en todo el imperio en el año 135 después de Cristo, debido a las constantes revueltas de estos hacia el imperio, condenando así especialmente la observancia del sábado, por lo cual muchos cristianos, temiendo a ser identificados y confundidos, empezaron a minimizar la observancia del sábado y la cambiaron por el día de la resurrección. ¿Qué pasó aquí? Roma dijo, ya estoy harto de los cristianos, vamos a matarlos. Y empezó una serie de persecución contra los judíos. Pero como había judíos cristianos, pues también se los pasaron a llevar. Pero había algo. Roma dijo, ¿cómo los identifico? ¿De qué forma identifico a los judíos? Ya sé cómo los voy a identificar. Ellos tienen una religión y guardan el sábado. Y se reúnen los sábados. De tal manera que un judío era identificado por guardar el sábado. Se empezó a correr el rumor que estaban agarrando a los judíos por guardar el sábado. Los judíos, temiendo a esto, decidieron, pues ya no hay que guardar el sábado, porque nos están agarrando, nos están identificando y nos están llevando a las muertes, al circo romano, a ser devorados por leones por guardar el sábado. Y muchos decidieron ya no seguir guardando el sábado y se cambiaron mejor al día de la resurrección. Pero yo quiero decirte que muchos prefirieron morir antes que serle desleal a su Dios. Y no tengo la menor duda que sus nombres estarán escritos en el libro de la vida.
en el reino de los cielos. Ahora, según el historiador Tácito, el emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo, acusó a los cristianos de haber provocado el incendio a Roma. Tradicionalmente se consideran víctimas de esta persecución a Pedro y a Pablo. En el tiempo de Nerón fue perseguido Pedro y Pablo. Y Nerón los acusó que ellos incendiaron Roma. Dicen que fue un pretexto, porque Nerón quería avasallar a los cristianos. Y empezó Nerón y los agarraba y hacía antorchas humanas. Y en todas las calles principales de Roma los guindaba, encendidos humanamente. Ahí estaban los pobres ardiéndose, los cristianos. A uno los mandaban al foso de los leones, devorados por perros, por leones. Niños, mujeres que eran leales a Dios porque no querían obedecer el mandato humano. Diocleciano, otro emperador, bajo su gobierno se dice que ocurrió la última y la más terrible de las persecuciones. Desde febrero del 303 hasta el 304 de la era cristiana, mediante edictos se ordena la destrucción de las iglesias y de los libros sagrados, pérdida de los derechos jurídicos de los cristianos, sacrificios generales y condenas a las mismas y muertes. Diocleciano lanzó una campaña mortal contra los pobres cristianos. Muchos cristianos decidieron abandonar el sábado en esa ocasión porque era la forma más común de identificarlos. Tenían miedo. Qué situación difícil. Pero les vuelvo a repetir, muchos murieron siéndole fiel a Dios. Esta era la situación que imperaba en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Por miedo muchos dijeron, pues ya no más sábado, vámonos al día de la resurrección, ahí no tenemos mucho problema. Sí, no tenían problema humanamente, pero le estaban siendo infieles a su Creador, a su Dios. Pero pasó algo. Satanás se da cuenta de que el matar cristianos no le estaba redituando en ganancias. ¿Sabes por qué? Porque entre más mataban a cristianos, más los mandaban al circo romano a ser devorados por leones, más los ponían como antorchas humanas, más crecía el cristianismo, más se propagaba. Al ver la gente, los mártires, cómo luchaban y eran sacrificados fieles a Dios, el cristianismo, la gente del cristianismo sumaba más. Satanás se dio cuenta y dijo, tengo que cambiar de estrategia. Ya no puedo seguir matando cristianos. No los pude acabar. Ellos siguen adorando a Dios. Ellos siguen guardando el sábado a pesar de las intimidaciones de la persecución. Ahora, voy a atacar de otra forma. Y es por eso que en el año 312 de la era cristiana viene un emperador distinto, llamado Constantino el Grande. Constantino el Grande. Este emperador iba rumbo a una batalla y menciona que vio una visión de una cruz y que esa visión Dios le decía, lleva esta cruz y pónsela en los escudos de tu ejército y vas a triunfar. Y en el cielo vio esa cruz reflejada, Constantino, y rumbo a esa batalla, él puso la cruz en los escudos de su ejército y triunfó. De ahí Constantino se convierte al cristianismo. El primer emperador cristiano se llamó Constantino el Grande, en el 312. Ahora, estaba todo perfecto para la comunidad cristiana, porque la conversión de Constantino al cristianismo significaba el cese de la persecución. Y así fue. Constantino, ya vuelto cristiano, ya no había por qué seguir persiguiendo a los cristianos. Ya el gran emperador era cristiano. Parecía que le venían días de beneficio, de alegría, de paz a los cristianos. Habían cesado las persecuciones porque Constantino se había vuelto cristiano. Ahora, ¿qué pasó con Constantino? Bueno,
quiero decirte que el hombre cambió el sábado por imposición gubernamental. En vez de que Constantino hubiera sido un beneficio para el cristianismo, vino a cambiar el cristianismo. Porque Constantino en el año 321, por favorecer a su élite, cambia el día de reposo, pero ahora por estatuto gubernamental. Y deciden cambiar del sábado al domingo. ¿Por qué Constantino cambió del sábado al domingo? Te explico. Constantino, en el tiempo que gobernó Constantino, Roma ya iba en declive. Roma ya no tenía fuerza militar. Los pueblos arrianos, los vándalos, los ostrogodos, los francos, continuamente avasallaban, saqueaban ya a Roma. Por ahí se dice que Constantino muchas veces sobornaba, tenía que pagar para que estas tribus no vinieran a hacer destrozos a Roma. Entonces Constantino vio en la religión una forma de apoderarse de las mentes, de la gente, del pueblo, y mantener su imperio de esa forma. O sea, ya Roma no podía mantener el imperio con una fuerza militar, ahora lo iba a hacer a través de la iglesia. Y como gran parte de los romanos adoraban al dios Sol, se adoraba mucho al Sol, pues deciden adorar el día del Sol. Vamos a hacer el día del Sol. Y ese día se llamó domingo, en inglés Sunday, día domingo. Ellos adoraban al Sol. La élite grande, la pompa de la élite romana, adoraba el Sol. De hecho, ellos se creían dioses del Sol. Por eso, Constantino fácilmente se le hizo, pues, vamos a darle lo que el pueblo quiere. En lugar del sábado, vamos a adorar el domingo, el día del Sol. Y mandó a proclamar que nadie podía hacer nada, solamente las cuestiones que tenían que ver con la agricultura, porque decía que Dios en ese día bendecía la tierra y producía mucho. Entonces los agricultores sí tenían que trabajar el domingo, pero de ahí en fuera nadie. Eso lo hizo Constantino. Nadie podía hacer nada. Se estaba cambiando gubernamentalmente el sábado por el domingo. La primera ley dominical la promulgó Constantino en el año 321 después de Cristo. De esa forma, el hombre viene cambiando las formas de adoración, las formas de alabanza a nuestro Dios. Le hizo mucho daño. Constantino, en vez de que hubiera sido una bendición para el cristianismo, vino a hacer una maldición, cambió todo, tergiversó todo, permitió que entrara la apostasía que Pablo mencionó anteriormente. Constantino la cumplió. Constantino abrió la puerta a muchas prácticas erróneas para el cristianismo. La adoración a los muertos, eso no está en la Biblia. La creencia en los muertos, eso no está en la Biblia. Constantino en ese tiempo, mucha gente, por agraciarse Constantino al pueblo, lo permitió todo. Esa es la cuestión. Eso es lo que pasó, y ahí se llevó el sábado. Ahora, viene un periodo histórico que en alguna ocasión a lo mejor tú lo has oído por ahí, en la escuela, en los libros de historia, que se llamó la Edad Media. Un periodo histórico que transcurre entre el siglo V al siglo XV y comienza en el año 476 y termina en el año 1453. Casi 1000 años. Ahora, lo interesante de este periodo de la Edad Media es saber qué pasó en la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Cómo la Edad Media infirió para que el sábado se tergiversara, para que el sábado se cambiara? ¿De qué forma influyó la Edad Media? Número 1, vamos a ver las características de este periodo llamado la Edad Media. Número 1,
En este periodo, la cultura estaba muy influenciada por el clero, los sacerdotes, los grandes patriarcas, la iglesia, que imponía su doctrina de forma categórica. En este periodo de la Edad Media solamente gobernaba una iglesia, la iglesia popular, la de los sacerdotes, la de los papas. En este periodo la iglesia hizo lo que quiso. No había otra iglesia. Y lo que ella decía, lo que el sacerdote te mandaba, eso tú lo tenías que hacer. Había solamente una iglesia y una sola doctrina a la cual te imponían, a la cual tú la tenías que obedecer a fuerzas. 2. La iglesia influía categóricamente sobre los gobiernos civiles. Justiniano cede el poder político y religioso a la iglesia de Roma en el año 538 después de Cristo. Justiniano, un emperador romano, cedió todo el poder político a la iglesia en el año 538 después de Cristo. ¿Qué pasaba en este periodo de la Edad Media con la iglesia? La iglesia estaba revuelta con el gobierno. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Benito Juárez, con lo que respecta a México, nos separó, iglesia y Estado. Iglesia tiene su función, el Estado y el gobierno tiene una función. Pero en la Edad Media, como había solamente una iglesia, esta iglesia se mezclaba con el gobierno. O sea, tú ibas a buscar un acta de nacimiento y te la despachaba un sacerdote. La iglesia tenía que ver con todo esto. De ahí viene lo que es las escuelas de la iglesia. La educación te la daba la iglesia. Asuntos civiles lo hacía la iglesia. La iglesia estaba mezclada con el gobierno en la etapa de la Edad Media. No hay ninguna otra función que debe de tener la iglesia que predicar el evangelio. No andar en asuntos políticos. La iglesia decidía quién iba a gobernar. Llegó tanto su poderío en esta etapa, en la Edad Media, que ella decidía a qué rey ponía. Y los reyes venían ante el Papa a pedirle perdón, a pedirle su consejo. Y el Papa tenía mucha influencia. Si un rey se rebelaba contra el Papa ponía al pueblo en contra de ese rey y era echado. La iglesia tenía mucha influencia en los asuntos políticos. Ahora, 3. La gente común no tenía acceso a la Biblia. Se conformaba con lo que la iglesia romana decía. Aquí es lo que yo te decía hace un tiempo atrás, que en los tiempos de Martín Lutero no se podía o no se tenía acceso a la Biblia. En la Edad Media, en ese periodo de 1000 años, no se tenía acceso a la Biblia. Hoy tú cuentas con una Biblia. Tú la lees, la llevas. De hecho, hoy la Biblia es el libro más vendido. Pero en esta etapa no tenías tanto acceso a la Biblia. Solamente los rabíes, solamente los sacerdotes, solamente los maestros de la ley. Pero cualquier común no tenía acceso. Y tú solamente te limitabas a escuchar a lo que te decían. Sin saber si era verdad o mentira, pero tú escuchabas. Porque tú no tenías acceso. ¿Cómo te defendías? Si no tenías acceso a la Biblia. El clero dominaba todo eso. Te dictaba, te imponía. ¿Sí? Ahora, te hago una pregunta. Si tú no tenías una Biblia en tus manos, si el clero imponía lo que tú debías de saber y de creer, ¿cómo ibas a saber que el sábado era el día del Señor? En esta etapa, el clero trabajó mucho y cambió el día de Constantino. O sea, cambió el sábado por el día que Constantino había promulgado, que era el día del sol, el día domingo. Por eso en esta etapa se propagó mucho ese día. Porque la gente no sabía nada, pues no tenía acceso a la Biblia. Pues agarraron el día que se venía guardando, ¿cuál? El día de Constantino, el que había promulgado en el 321. El día del sol, domingo. Por eso de ahí mil años se fueron de generación en generación, traspasando que el día del Señor era el día sonda, el día del sol, el domingo. Por tradición, pero no era
un mandato de Dios. Ahora, en este tiempo existió un grupo que se llamó los valdenses, un grupo que escribían las escrituras a escondidas y mandaban pequeños fragmentos de la palabra de Dios por hojitas y envolvían los papeles en las frutas, porque ellos eran muy agricultores y se hacían las frutas, en donde envolvían las frutas, ahí les mandaban un poco de escritura de las Biblias a la gente. Ellos guardaron la Biblia. Ellos escribían la Biblia, escondidas, en lo oscuro, aunque no lo vieran. ¿Por qué? Porque cuidadito y te fueran a ver con una Biblia. En este tiempo existió un tribunal eclesiástico que se llamó la Santa Inquisición. ¿Qué pasaba con la Santa Inquisición? Era un tribunal eclesiástico que quemaba vivos a quienes desobedecían los mandatos de la iglesia. O sea, si tú no estabas acorde de lo que la iglesia decía, o conforme con lo que la iglesia decía, eras acusado de hereje. Las personas que se oponían a la autoridad y doctrinas del clero eran torturadas. Te acusaban de hereje y te torturaban. Hasta que reconocías que el clero tenía la verdad, la razón, o hasta que te mataban. Las indulgencias fueron un sistema impuesto por la iglesia donde tú pagabas por el perdón de tus pecados. Miran hasta dónde llegaba la aberración. Para que tú fueras perdonado, tenías que pagar impuestos que se llamaban indulgencias. Para que tus pecados fueran perdonados. O sea, era todavía un control mental. La gente estaba controlada mentalmente. Eso fue lo que pasó en la Edad Media. Las personas que se oponían a la autoridad y a las doctrinas del clero eran torturadas. En todo este periodo, el sábado fue cambiado. Ese fue el problema. ¿Sí? Ese fue el problema de la Edad Media. Ahora, tú tienes que saber que en la actualidad el hombre todavía fue más allá. Y se atrevió a modificar, escúchame bien, se atrevió a modificar la misma ley de Dios en la Biblia. Se atrevió. Tú puedes buscar un catecismo y lo puedes comparar a la Biblia o lo puedes comparar con la Biblia y te darás cuenta de los cambios. Por ejemplo, tú vas al catecismo y lo comparas, los 10 mandamientos, y puedes comparar el tercer mandamiento. En el catecismo falta el segundo mandamiento, no te harás imagen. Y el tercer mandamiento no es igual al cuarto mandamiento. Porque miren, en el catecismo dice, santificarás las fiestas. En cambio, en la Biblia, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es lo mismo santificarás la fiesta que acuérdate del día de reposo. ¿Cuál? El sábado, para santificarla. El último mandamiento ha sido dividido en 2 partes. Por ejemplo, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Te das cuenta cómo el ser humano ha cambiado? El cuarto mandamiento lo cambió. Santificarás las fiestas, dice el catecismo, y la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, que tiene mucha diferencia. ¿Te das cuenta cómo el hombre ha cambiado el día de Dios? A través de la historia, el hombre, con la ayuda de Satanás, ha querido modificarla. Pero te voy a dejar en tu mente algo. La palabra de Dios, mi hermano, no se modifica. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Advierto a todo el que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de las profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad que se describen en este libro.
¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia no se modifica. Cuidado que aquel que modifique la Biblia. Y el hombre se ha atrevido a hacerlo. El hombre, en lugar de ponerle acordarte del día de reposo usado para santificarlo, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 8, la ley de Dios, y el hombre dijo, solamente lo dejó con santificarás las fiestas. ¿Quién es el hombre para que cambie la palabra de Dios? ¿A quién obedeces tú? ¿A Dios o a los hombres? ¿Quién te debe ¿A quién le debes tú la adoración? ¿A Dios o a los hombres? Quiero decirte que a pesar de lo que ha hecho Satanás durante toda la historia, queriendo cambiar la ley de Dios, el cuarto mandamiento, el sábado, no ha podido. Porque un pueblo se encuentra en todas las épocas, siempre guardando su palabra. Hay un pueblo leal, un pueblo fiel, que a lo largo de toda la historia ha venido guardando ese precioso día. Yo quiero invitarte, mi amigo que me estás escuchando, para que tú no hagas caso de lo que dice el hombre. Escudriña la Biblia, vea la Biblia. La Biblia es la verdad. Pídele a Dios mediante su Santo Espíritu que te ilumine. Él, si tú de todo corazón quieres entender la Biblia, Él manda a su Santo Espíritu y te revela lo que la palabra de Dios dice. Pero siempre obedece a Dios antes que a los hombres. En este tiempo y al final siempre habrá un pueblo que guardará la palabra de Dios. ¿A quién obedeces tú? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién le serás fiel tú? ¿A Dios o a los hombres? Esa es tu respuesta, mi hermano. Yo y mi casa obedeceremos a Jehová. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo para que sí te siga compartiendo más de estas hermosas enseñanzas. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia.